Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana tan bonita del domingo 23 de agosto del año 2020. En este día vamos a ir al estudio número 8 de la Escuela Dominical, que se titula La Pascua, tipo de Cristo, Cordero Perfecto. La base bíblica se encuentra en Éxodo capítulo 12, de versículo 1 al 13, y los tres objetivos de la clase son analizar la fiesta judía de la Pascua como un tipo de Cristo, el Cordero de Dios. Número 2, asumir la correcta actitud que merece haber sido salvo haber sido salvo por la gracia. Punto número 3, aplicar la conducta cristiana, un testimonio digno de nuestra profesión. El pensamiento central dice, el Cordero de Pascua señala que a Cristo como el Cordero de Dios que vino del cielo a salvarnos. El tesuario dice, y la sangre os será por señal en las cosas donde vosotros estéis, o las casas donde nosotros estéis, perdón. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Éxodo 12, 13. Vamos a la clase que vamos a tocar hoy, pues vamos a darle el día de Passover, que le llaman el día de la Pascua, que Passover significa pasó por encima en español. Vamos a hablar de esa parte tan interesante cuando el ángel de la muerte bajó y mató a todos los primogénitos del pueblo de egipcio después que ellos habían o tratado o amenazado que iban a hacer matar el primer hijo de los israelitas, los primogénitos, pero vino el castigo sobre ellos y Dios mató a los primogénitos de egipcio. Vamos a hablar de esa señal. Es algo tremendo porque, mi hermano, hasta el día de hoy los judíos todavía celebran eso. Nosotros también. Hay un día en el calendario que se llama Passover y es un evento porque por miles de años se ha estado celebrando con simbolismo de Cristo, ¿verdad? Y dice así, ¿verdad? El texto bíblico, Éxodo 12:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres y un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Dice más adelante, el animal será sin defecto, macho de un año. Tomaréis las ovejas o de cabra, ¿sabes? Que también habían cabras. Fíjate, cuando leemos esto, bien importante, porque también simboliza cuando dice oveja o de cabra, también está como comparando las trigo y la cizaña, ya que las cabras pues no son como las ovejas, son más diferentes, que no se someten como las ovejas, o sea que son muchas cosas muy importantes, dado que están ahí, que las ovejas o mejor dicho, el trigo y la cizaña están juntos y buscan de Dios hasta en la iglesia están juntos también, pero al final son el trigo que Dios va a recoger. En otras palabras, las ovejas son las que van a ser recogidas, no las cabras o las cizañas. Vamos a continuar leyendo, dice más adelante, el animal será sin defecto, macho de un año. Tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre dos tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en dos de los postes en el dintel de la casa en que lo han de comer.
Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. Ninguna cosa comeréis de cruda, o otra cosa que la carne tiene que comerse bien cocida, nada pueden comerse cruda, ni cocida con agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus extrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado y vuestros pies, y vuestro borbón o bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Tuve que el reto que Jehová le estaba mandando en ese día era un reto bien fuerte, el último, a de todo, porque la última plaga fue esa. Era directito a los dioses egipcios y ninguno se atrevió a hacer frente porque le tienen miedo a Jehová. Y la sangre os será por señal en las cosas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Qué cosa tan tremenda esa. Que esa fue la última que ya que hizo que los egipcios se rajaran y dejaran a ir al pueblo de Israel. En otras palabras, que ya el faraón pues no podía, ya no quería ni tenerlos ahí, porque ya tuvo suficiente con todo lo que le dieron. Vamos a hablar unos cuantos datos generales de esta clase, que dice: la enseñanza a los redimidos tenemos el sagrado deber de amar a Jesús, quien nos salvó, y dedicar nuestras vidas en su alabanza y su servicio y su bendita obra. El autor fue Moisés, los personajes eran Dios, Moisés, los hijos de Israel, los creyentes en Cristo o en Cristo. Dice fecha, la fecha fue escrita la fecha de la escritura del Éxodo fue entre el año 1440 y 1400 a.C. El lugar fue en el desierto entre Egipto y Canaán, porque fue antes de entrar a Canaán que pasó todo eso, porque fue en Egipto que pasó en sí todas estas cosas, ¿verdad? Y esto es lo que nos enseña a nosotros, ¿verdad? Que todo lo que Dios le había dicho, de las plagas y todas esas cosas, Dios le entró, mi hermano. Mira qué cosa tan tremenda eso, que cuando Dios le entró con todas esas plagas, y a lo último cuando empezaron a morir esos niños, hay una película, la más reciente que salió, se llama Dioses y Reyes, que actúa el actor Christian Bale, y él enseña, en esa película enseñan a lo último cómo es que pues, el Espíritu de Dios, el Señor, se enoja y dice que ya está demasiado. Cuando le cuenta a Moisés eso en la película, pues como que no quiere saber de eso, porque era algo horrible. El juicio que venía de matar a los primogénitos fue algo terrible. Y se ve en la película cómo el espíritu, cómo ese ente baja y hiere, cómo para de seguida de respirar los primogénitos de Egipto, y mueren rapidito, al instante mueren. Es algo tremendo, mi hermano, bien gráfico, que eso no se había visto así por mucho tiempo, y ellos lo hicieron en esa película bien gráfico. Que después que pasó todo eso, los gritos de la gente por el miedo y el temor, que hasta el primogénito, hijo de Faraón, también murió ahí también por eso mismo. Pues el juicio de Dios cayó sobre ellos en ese momento y murieron rápido, o sea que no dio tranza con eso. Vamos a continuar leyendo. Dice la introducción: en el Antiguo Testamento es rico en referencia a nuestro Señor, y el Cordero de la Pascua es una de estas reseñas más preciosas. Al estudiar toda la Biblia, nos percatamos que por la herencia pecaminosa de Adán, nos legó todo, o todos hemos pecado, y
estamos destituidos, perdón, de la gloria de Dios. Es el cuadro que nos presenta esta lección el día de hoy, cuando abomina o abunda, perdón dicho, todo tipo de herejías destructoras, y tenemos la esperanza que las verdades contenidas en la presente lección nos ayude a los hermanos a entender cuál es el mensaje que debe ser predicado por las exponentes de la verdad sagrada. Muy bueno. Vamos a continuar el primer punto, ¿verdad?, de esta clase. Dice: Dios habló a Moisés en la Pascua y a Aarón. Y Dios siempre ha querido hablar con sus siervos para que puedan llevar a su pueblo sus instrucciones. En otra palabra, la Torá. Porque la Torá, cuando es traducido, ¿qué significa? Significa instrucción. No ley, es instrucción. Dice: la necesidad de la Pascua que tenía el pueblo la tenemos hoy día. Dice en la segunda parte del versículo: notamos que el mandamiento divino con respecto a la Pascua ocurrió cuando el pueblo de Dios encontraba en Egipto. Ello nos da una lección muy importante sobre la identidad de los creyentes. La Pascua no era una celebración para los egipcios, sino para los hebreos. Por tanto, marcaba una diferencia más entre el pueblo redimido y los paganos. Dice en el versículo 2, enseña la Pascua, que la Pascua constituyó para los judíos el comienzo de un nuevo periodo en su calendario. El Señor estableció que en el mes cuando celebran la Pascua sería el principio de los meses del año. Eso es muy aleccionador para los creyentes, pues la nueva vida de los hijos de Dios comienza con la aceptación del Cordero, nuestro Señor Jesús, quien dio la vida para redimirnos de la esclavitud del pecado. Fíjate, algo bien interesante, que en el escudo de Puerto Rico tiene el sello del escudo de Puerto Rico, tiene el Cordero que está ahí, de Dios, el Cordero de Dios que viene presentando a Cristo. Eso lleva desde que el principio que el país se fundaron las leyes, está eso ahí. Y es bien bonito porque representa a Cristo, todas esas cosas. Y hay que tener eso en mente, de que es muy importante este día. Y que mucha gente, pues, a veces llega, como no son judíos, agarran el día libre, se van para la playa, hacen otras cosas y todo, pero no miran el acto tan grande que hizo Dios con los egipcios, que los libró de tal condenación del juicio y los sacó de la esclavitud. Y eso mismo es lo que Cristo hace con nosotros, que nos libera del pecado, nos lleva a una vida más agradable y de acceso directamente con Dios, y tener que estar alejándonos de Él, como pasó con Adán por su pecado. Dice en el versículo, dice que el versículo 3 hace notar que el cordero debía ser escogido con la visión de salvar de la muerte a la familia. A través del Antiguo Testamento, Dios trató con las familias dice, y en el Nuevo Testamento, Cristo ministró también a la familia. Nos acordamos de que Jesús en la casa de Jairo, para dar vida a su hija, eso está en Marcos 5, 35, 43 a 43. En el hogar de Saqueo, para hacer llegar allí la salvación, en Lucas 19, 1 al 10, y en la casa de Marta y María, para enseñar las palabras, Lucas 10, 38, 42, para dar vida a Lázaro, en Juan 11, 17 a 44, para ser ungido para la sepultura, siendo el mismo también en Juan 12, 1 al 8. En el versículo 4 se orienta que si la familia no bastare para comer el cordero, entonces con el vecino inmediato debía tomar el cordero y comerlo entre la familia. La referencia que dos familias del pueblo de Israel, de aquí aprendemos que Cristo, el verdadero Cordero de Dios, vino a establecer un cuerpo de creyentes que tiene comunicación entre sí. En el versículo 5 revela
que el cordero debía de ser macho de 1 año, pero sobre todo debía ser perfecto. Aquí tenemos un cuadro precioso de la perfección de Cristo. En otras palabras, no podía ser un cordero que estuviera cojo, ni le faltara un ojo, ¿no? Tiene que ser sanito, bien bonito. ¿Por qué? Porque estaba representando al mismo Señor. Continuamos leyendo, dice en el versículo 6, revela que el tiempo entre el escogido del cordero y la hora de inmolarlo era entre 4 días. En aquel periodo se debía probar que el cordero cumplía con los requerimientos acerca de él. Sabemos que esa fue la misma cantidad de tiempo que Jesús estuvo en Jerusalén desde su entrada triunfal hasta su última cena con su discípulo. A partir de aquella cita en el aposento alto comenzaron a suceder los eventos que llevaron a su sacrificio. La congregación debía inmolar el cordero entre las 2 tardes. Dice, al estudiar el versículo 7, hallamos el mandamiento de tomar de la sangre del cordero y ponerla en los postes y en el dintel de la casa en que habría de comer. Debemos recordar que aquella plaga era de muerte. Otra palabra, que la plaga que venía era de muerte, lo que acabamos de decir. En contraste, la Biblia enseña que la sangre simbolizaba la vida. Génesis 9:4 y Levítico 17:11. En aquella Pascua, por medio de la sangre del cordero, que era símbolo de la vida, se impedía la entrada de la casa de Dios. En otras palabras, que impedía que el ángel de la muerte entrara a las casas donde estaban los israelitas. Así se ilustra el valor de la sangre de Cristo, la cual es portadora de la vida. Juan 6:53. Vamos a continuar leyendo más adelante, que dice, la manera como los israelitas debían comer el cordero está llena de lecciones. El versículo 8 refiere que la carne del cordero debía ser comida asada al fuego. Ello no habla sacrificio de Cristo en la cruz. O sea, en otras palabras, ella nos habla del sacrificio de Cristo en la cruz. El fuego de este tipo de la ira de Dios sobre el pecado. Por tanto, conviene recordarnos que en la cruz el Cordero de Dios fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Los hijos de Israel debían comer el cordero con panes sin levadura. Aquí debemos recordar la recomendación que Cristo y sus discípulos, que hizo a los discípulos que guardasen de la levadura, que se guardasen de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En el contexto, Jesús habla de guardarse de la falsa doctrina que practicaban aquellas sectas religiosas. Mateo 16:5-12. Debemos tener bien en claro toda doctrina donde Cristo no sea el fundamento el fundamento está leudada de horror. En otras palabras, que si no es cristocéntrico lo que están enseñando, pues no es verdadero, es falso. Una doctrina errónea. Y la palabra dice que esas son doctrinas de demonios. Dice más adelante, en la celebración de la Pascua no debían faltar las hierbas amargas. Ello les recordaría a los redimidos la amarga experiencia que tuvieron bajo la esclavitud en Egipto. Antes de reconocer a Cristo, vivíamos en la amargura del pecado y no es posible recibir la salvación sin arrepentirnos de esa vida agria de maldad. Si en otras palabras, si no hay arrepentimiento, es imposible empezar de nuevo. Tiene que haber un arrepentimiento genuino para que la persona pueda cambiar en sí y el Espíritu Santo empiece a obrar en él y hacer la obra que tiene que hacer en él. Dice, al estudiar el versículo 10, sabemos que no se podía dejar nada
del cordero de la Pascua para comerlo en la mañana. Si algo sobraba aquella noche, debía de ser quemado al fuego. Eso ilustra maravillosamente a Cristo, cuya carne no vería corrupción. Salmo 16:10 y Hechos 2:26 al 31. En el versículo 11 se regula el atavio de los israelitas al comer el cordero. Aquella noche no había tiempo para descansar en casa con la túnica suelta como era costumbre. Ahora se necesitaba una faja ceñida alrededor de la cintura de manera que pudieran moverse libremente. Pablo nos aconsejó que nuestros lomos con la verdad, nos ciñéramos nuestros lomos con la verdad. Efesios 6:14. Realmente la verdad de Cristo que está en Juan 14:6, es uno de los versículos favoritos míos, que Jesús dijo que era el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por él. No hay verdad más grande que esa. Ese es un versículo que destituye y destruye con toda falsa doctrina y toda falsa enseñanza que quieren enseñar que hay otros caminos al cielo, cuando de verdad el único camino al cielo es a través de Cristo. Además debían tener calzado de sus pies. También Pablo nos recomienda calzarnos con el apresto del Evangelio de la paz, Efesios 6:15. Todo aquello venía unido a la necesidad de comer cordero apresuradamente. Debía ser así porque cualquier momento después que el ángel herido pasara por Egipto, los hijos de Israel podían oír la voz para salir victoriosos de la esclavitud. Es tremendo eso. La Biblia habla, dice aquí, de la salvación como algo que no se puede tratar con pereza. De aquí, ahora, el día de la salvación. Segunda de Corintios 6:2. Vamos a continuar leyendo más adelante. Aquí dice el versículo 12. Hace notar que Dios heriría a todo primogénito humano y animal, y los dioses de Egipto no podrían detener su brazo extendido. Aquella era la 10ª plaga, y el número 10 en la Biblia significa plenitud. Por tanto, pasada aquella plaga, se haría plena la salvación de Dios hacia su pueblo. El contexto nos enseña que Dios hace diferencia entre que el que obedece y lo rechaza. Dios salvaría a su pueblo y azotaría al rey impediente y a su pueblo idólatra. El versículo 13 presenta la sangre del cordero como señal y ello deja claro que el pecado no podía ser redimido satisfactoriamente con sangre de animales, más bien aquella sangre sería un aviso de la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:18-19. Dios prometió ver la sangre puesta en la casa. Aquí aprendemos que nadie identifica mejor a Dios a los creyentes en Cristo. Nuestra confianza de la sangre del Cordero de Dios debe ser absoluta. La palabra enseña que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sabemos que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Romanos 8:1 y 2. Cosa tan tremenda esa, ¿eh? Y vamos a continuar leyendo, ¿verdad? El resumen de la clase porque ya se está acabando la clase en sí, el tiempo apremia. Dice, al concluir nuestro estudio, podemos observar que la vida del hombre comienza realmente cuando recibe a Cristo como Salvador. Nuestro primer nacimiento es conforme a la sangre, o mejor dicho, conforme a la carne,
aunque es un milagro del Creador. Pero el nuevo nacimiento es la experiencia de la vida más gloriosa que el ser humano puede disfrutar. Para ello es necesario que cada uno participe de Cristo a través de la fe. Nadie puede aceptar a Cristo en lugar de otro, ni bautizarse por él. La salvación se recibe por un acto personal de arrepentimiento y fe en Cristo. El Señor quiere alcanzar la familia de cada creyente, así como el Cordero de la Pascua había de ser sumiso o suministrado a la familia. La salvación de Cristo debe ser llevada a nosotros, a nuestros familiares, perdón. Esa es la primera responsabilidad de cada uno que ha sido salvo en Cristo. Cuando le hablamos, debemos ser justos en alcanzar, que decidir qué hacer con Cristo en asuntos de vida o muerte. De ahí en adelante, el compromiso de aceptar al Señor queda sobre aquellos a quienes les hablamos de su evangelio. Por eso que es muy importante predicar el evangelio, mi hermano, porque es la única manera que ellos pueden redimirse, ser redimidos por la sangre de Cristo al arrepentirse, mi hermano. Si no hay un arrepentimiento, pues entonces Cristo está ahí y sí se arrepintieron, pero no va a haber un cambio genuino hasta que de verdaderamente abran su corazón y estén dispuestos a que haga el cambio o que Cristo haga el cambio en ellos, en la persona. Y eso que es bien importante que sigamos predicando el evangelio del arrepentimiento y predicamos que a él tiene que haber una necesidad de arrepentimiento genuino para que Dios obre en la persona. Si no, la persona puede tratar de cambiar esas cosas, ¿verdad? Pero el enemigo siempre lo va a estar zarandeando, porque como no va a estar bien, ni va a estar bien fuerte en las cosas de Dios, pues sería fácil a él agarrar a esa gente así, porque son los más débiles. Pero vamos a hablar de las preguntas de hoy. La número 1 dice, ¿qué presentó o parentesco familiar había entre Moisés y Aarón? Sabemos que Moisés y Aarón eran hermanos, Éxodo 4:14. La segunda pregunta dice, ¿cómo se llamó el primer mes para los hijos de Israel en la cual celebra la Pascua? Era el mes de Abib y luego se llamó Nisan. La palabra se llama Abib, pero se cambió a Nisan. O se le llamó Nisan después. Pero como quiera conocen los dos nombres, pues le reconoce el mismo día. Dice la tercera pregunta, ¿de qué manera la primera cualidad del Cordero de la Pascua nos habla de Cristo? Es así como el Cordero debía ser sin defecto. Nuestro Señor es perfecto en su carácter. Por eso la palabra, la palabra lo llama el más hermoso de los hijos de los hombres. Salmo 45:2. La cuarta pregunta dice, ¿de qué manera los panes sin levadura nos hablan de la doctrina cristiana? Dice, Cristo mandó a sus discípulos a guardarse de la levadura de los fariseos y de los saduceos, y con ellos les ordenó cuidarse de la doctrina de aquellos falsos maestros. Mateo 16:5 y 12. Eso es bien importante, cuidarse de la falsa doctrina. ¿Por qué? Porque no nos van a traer ningún beneficio. Lo que hace es corrupción, tanto de la vida espiritual como del alma del hombre también. Dice la quinta pregunta, ¿cómo debe ser la conducta de quien verdaderamente ha sido participante en Cristo? Un creyente genuino, nacido de nuevo, será cuidadoso en su andar y vivirá piadosamente para guardar a Dios y para agradar a Dios, perdón, y para dejar un testimonio digno del evangelio que profesa. En otras palabras, que es verdaderamente pues, limpiado y regenerado, va a estar constantemente hablando, basando sus palabras y sus pensamientos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no puede hablar cosas incoherentes y hablar a lo loco porque está representando, es embajador de Cristo. Por lo tanto, tiene que medir y pensar antes de hablar para que la sabiduría de Dios obre a través de él y pueda dar testimonio y hablar cosas
que verdaderamente reflejen de que Cristo mora en él. Hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy. Dios les bendiga, Dios los guarde. En un comentario, déjenlo en el video. Que pasen un bonito día y hasta la próxima semana cuando tenemos el estudio número 9, que es otro estudio bonito más que vamos a entrar para aprender más acerca de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Shalom.